¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué el número de parejas sexuales que ha tenido una mujer se convierte, para tantos hombres, en una especie de juicio final sobre su valor, su capacidad de amar o su honestidad emocional? Tal vez ya es hora de mirar este tema desde otro ángulo. Ese tipo de contenido que pretende detectar 7 señales ocultas de una mujer con mucha experiencia sexual no es más que una mezcla de psicología popular disfrazada de ciencia, juicios morales reciclados y generalizaciones peligrosas. Y aunque algunas ideas puedan resonar con historias personales, cuidado, lo que resuena no siempre es verdad, y mucho menos justo. Porque ese tipo de narrativa ignora por completo los factores emocionales, sociales, históricos y personales que realmente moldean la trayectoria íntima de una mujer. Te pongo un ejemplo claro. Una mujer que tuvo varias parejas sexuales antes de los 30 puede ser tachada de promiscua por algunos, sin que nadie se pregunte si creció en un hogar donde nunca se sintió amada, donde confundió deseo con valor personal, o si pasó por relaciones abusivas, donde ceder era su única forma de sentirse vista o protegida emocionalmente. Nadie se pregunta si, en esa etapa de su vida, lo único que buscaba era afecto, en un mundo que solo le ofrecía juicio. O si simplemente estaba tratando de conocerse, entenderse, vincularse, como tantos hombres también hacen, pero sin cargar la misma condena social. ¿Ya notaste cómo 2 comportamientos idénticos generan interpretaciones completamente opuestas según el género? Un hombre con múltiples experiencias sexuales es visto como experimentado, una mujer como usada. La incoherencia no está en el comportamiento, está en los ojos de quien juzga. Y aquí viene la pregunta más honesta de todas. ¿Qué dice más sobre la mujer que hoy está a tu lado? ¿El número de hombres que tuvo o la forma en que eligió amarte ahora? Porque al final del día, la pregunta no debería ser ¿con cuántos estuvo?, sino ¿quién es ella hoy? ¿Cómo me trata? ¿Cómo se trata a sí misma? ¿Cómo ama? Señal 1. La intimidad temprana. No siempre significa manipulación. Uno de los síntomas que muchos hombres creen detectar es este. Si una mujer se muestra cómoda con la cercanía física demasiado pronto, probablemente ha estado con muchos hombres y ha aprendido a usar su cuerpo como herramienta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esa idea ha ganado tanta fuerza? Tal vez porque durante siglos nos han enseñado a desconfiar del deseo femenino. Nos han condicionado a pensar que si una mujer no es tímida, recatada o contenida, entonces algo no está bien. Y eso es una distorsión cultural, porque la comodidad con la intimidad no siempre es sinónimo de promiscuidad. Puede ser seguridad, puede ser autenticidad, puede ser madurez emocional. No todas las mujeres que se sienten libres en su cuerpo están jugando contigo. Muchas simplemente ya no cargan la culpa heredada de generaciones que les dijeron que desear era indecente. Y aquí entra algo que muchos hombres olvidan. Las mujeres, en su mayoría, no separan el sexo del amor, como lo hacen muchos hombres. Para ellas, el deseo suele estar vinculado al vínculo emocional. Cuando se acercan físicamente, muchas veces no es por juego. Es porque hay algo dentro que se mueve, que conecta, que vibra con la posibilidad de sentir algo real. En cambio, los hombres han sido entrenados para ver el sexo como sexo. Una descarga, una conquista, una experiencia física que puede o no tener un significado emocional. Entonces, cuando una mujer se muestra cómoda desde el principio, el hombre que solo entiende su propio lenguaje interpreta mal. Si para mí el sexo no significa nada, y ella se entregó, entonces probablemente para ella tampoco significa nada. Y eso es un error profundo, porque estás aplicando tu forma de ver el mundo a un universo que no funciona igual. Confundir libertad con frialdad es un error común.
Una mujer puede sentirse cómoda tocándote, besándote, acariciándote, y al mismo tiempo estar buscando un vínculo profundo, porque una cosa no excluye la otra. Ahora bien, es cierto que hay personas, hombres y mujeres, que han aprendido a usar la intimidad como escudo, como distracción o incluso como forma de obtener algo. Pero eso no se detecta en el tiempo que tardan en acercarse, sino en la calidad de lo que entregan cuando están cerca. La pregunta nunca debería ser «¿se entregó muy rápido?», sino «¿se quedó después? ¿Fue real lo que compartimos? ¿Sabe estar presente más allá del deseo?». Porque lo que define una relación no es la velocidad del inicio, sino la profundidad del encuentro. No juzgues por el cuándo, mira el cómo. No temas a quien se atreve a sentir, teme a quien no se atreve a quedarse. Señal 2. Usar el contacto físico como herramienta. No siempre es cinismo, a veces es supervivencia. Otra idea que se repite mucho en los discursos de alerta masculina es esta. Ella usa el afecto físico como moneda, se aleja cuando está molesta, se acerca cuando quiere algo, no es cariño. Es manipulación. Y claro, dicho así suena calculador, frío, egoísta. Pero detente un momento. Antes de juzgar el efecto, pregúntate por la causa, porque no toda manipulación nace de la maldad. A veces nace de una herida emocional. Y en muchos casos es una respuesta aprendida en un entorno donde sentir no era seguro. ¿Sabías que muchas mujeres aprenden desde niñas que su valor está en agradar, no en ser auténticas? Que su cuerpo llama la atención, mientras que su voz es ignorada, que sus emociones son demasiado intensas, pero su presencia física es celebrada, incluso utilizada. Ese entorno les enseña, sin necesidad de palabras, que el afecto se gana, no se merece, que el cariño hay que provocarlo, y que muchas veces el cuerpo es la única herramienta emocional que tienen para negociar amor. Así es como algunas mujeres con el tiempo comienzan a usar la cercanía física para resolver conflictos, no por frialdad, no por malicia, sino porque no aprendieron otra forma de conectar o reparar vínculos. Y ojo, esto no justifica la manipulación, pero sí la explica, y todo lo que se entiende se puede sanar. Juzgar a una mujer por cómo entrega o retira su afecto, sin conocer su historia emocional, es como culpar a alguien por toser, sin saber que lleva semanas enfermo por dentro. Además, hay algo que casi nadie quiere ver. A las mujeres siempre se les ha enseñado a avanzar, pero no demasiado, a seducir, pero no parecer fáciles, a desear, pero disimular, a entregarse, pero solo si es con clase. En este vaivén cultural, muchas han sido condicionadas a calcular el momento exacto para acercarse, solo para no ser rechazadas o tachadas. ¿Eso es juego? A veces sí, pero en muchos casos es solo una mujer intentando ser aceptada en un mundo que constantemente castiga su espontaneidad. Por eso, antes de concluir que te está manipulando, detente y observa. ¿Hay miedo detrás de ese gesto? ¿Hay una necesidad de validación? ¿O simplemente está repitiendo sin saberlo algo que aprendió para protegerse emocionalmente? Porque la manipulación real busca control, pero el dolor emocional no sanado, lo que busca, es protección. Y es ahí donde se distingue un hombre maduro. No responde con juicio, sino con presencia. No acusa, pregunta. No se cierra, observa. Porque al final no se trata de cuántos gestos físicos te dio o te quitó. Se trata de cuánto espacio emocional existe para que ustedes realmente se conozcan, sin máscaras ni juegos de poder. Señal 3. La habilidad emocional. No es manipulación. A veces es la supervisión interna de alguien que ha amado demasiado. Dicen que si una mujer sabe exactamente qué decir para hacerte sentir deseado, fuerte o especial, entonces está jugando contigo. Que si entiende cómo funciona tu inseguridad, tu ego o tu necesidad de validación, entonces seguro te está manipulando. Y no te voy a mentir,
Eso sí puede pasar. Pero también quiero invitarte a mirar desde otro ángulo. ¿Y si no es un juego? ¿Y si es sensibilidad? ¿Y si no es frialdad estratégica, sino una mujer que ha vivido lo suficiente como para entender los laberintos del alma humana? Hay una gran diferencia entre manipular emociones y percibirlas, entre explotar tus heridas y reconocerlas con compasión, porque no toda mujer que te lee bien está intentando usarte. Algunas simplemente saben ver lo que otros no ven, y eso, lejos de ser una amenaza, puede ser un regalo, si tú también estás dispuesto a verte a ti mismo. Vivimos en una sociedad que castiga la sensibilidad femenina cuando no encaja en el estereotipo de la mujer buena, callada, sumisa, predecible. Y cuando una mujer dice lo que tú secretamente quieres escuchar, lo primero que piensas es, debe ser una técnica, me está manipulando, pero tal vez ella simplemente ya estuvo ahí antes, ya amó, ya se rompió, ya lloró, ya fue traicionada, ya fue confundida, y desde ese lugar desarrolló una inteligencia emocional que muchos hombres ni siquiera han empezado a construir. De hecho, ¿sabes por qué eso incomoda tanto a algunos hombres? Porque están acostumbrados a llevar el control emocional. Cuando se encuentran con una mujer con más conciencia, más claridad, más dominio sobre sí misma, el hombre inseguro se siente expuesto, desarmado, y en lugar de reconocer la fuerza que hay en ella, la llama manipuladora. Pero la verdad es que ella no quiere controlarte, quiere que estés presente, íntegro, consciente, porque una mujer madura no quiere un hombre que necesite ser engañado para quedarse, quiere un hombre que se sostenga emocionalmente a su lado. ¿Y sabes qué más? Sí, claro que existen mujeres que juegan, pero también existen mujeres que han vivido tanto que aprendieron a leer el alma de los demás con los ojos. Y eso no es un peligro, eso es un espejo. Entonces dime, ¿de verdad tienes miedo de que te manipule o tienes miedo de que te vea por completo? Señal 4. Hablar de su pasado. No siempre es falta de límites, pero a veces revela una herida no sanada. Uno de los juicios más frecuentes es este. Si una mujer habla abiertamente de sus exparejas, de sus experiencias íntimas, sin vergüenza ni filtro, no tiene límites, ni respeto, ni amor propio. Y aquí quiero detenerme, porque este juicio no siempre es justo, pero tampoco siempre es falso. Primero, hablemos de lo que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando una mujer habla sin vergüenza de su pasado, eso no necesariamente es un defecto. Muchas veces es un acto de honestidad, de madurez emocional, una señal de que ya no vive su historia con culpa, sino con aprendizaje. Vivimos en una sociedad que por siglos le exigió a la mujer esconder, callar, borrar. Entonces, cuando aparece una mujer que te dice la verdad sin rodeos, sin miedo, sin filtro, algunos hombres se sienten expuestos, no por lo que ella dice, sino por lo que les despierta por dentro. ¿Te incomoda su pasado o te incomoda no ser el primero? ¿Te molesta lo que vivió o que ella no te oculte nada? ¿Te dan celos sus historias o te enfrentas a tu inseguridad? Ahora bien, también hay algo que no podemos ignorar. ¿Por qué esa necesidad de contarte cuántos fueron, cuándo fueron, cómo fueron? ¿Qué busca con eso? Porque si una mujer menciona repetidamente a sus exparejas, si entra en detalles íntimos sin necesidad, si parece querer mostrarte todo lo que ha vivido, es válido. Preguntarse, ¿quiere hacerte sentir celos? ¿Busca validación? ¿Intenta generarte inseguridad como forma de control? ¿Está comparándote inconscientemente con los otros? Y ahí sí, pon atención. Porque una mujer que necesita provocarte celos para sentirse deseada, que presume su pasado para sentirse más valiosa, o que te habla de sus ex para hacerte sentir menos, no está lista para construir algo sano contigo. Ese tipo de actitud, aunque venga disfrazada de sinceridad, en realidad es una señal de inmadurez emocional.
Y si no lo detectas a tiempo, vas a terminar en una relación llena de resentimientos, de juegos de poder, de comparación constante. Ahora, si hablar del pasado te incomoda profundamente, también tienes derecho a poner un límite. Puedes decir con respeto, prefiero no hablar de eso. Para mí, el pasado no es tan importante como lo que estamos construyendo hoy. Y listo. No tienes que saberlo todo. No tienes que preguntar por morbo, ni escuchar por obligación. El amor no se construye escarbando el pasado, sino cuidando el presente. Así que recuerda, hablar del pasado no siempre significa desubicación o vulgaridad. A veces es solo una mujer que ya no quiere esconderse. Pero si esa conversación se vuelve una herramienta para desestabilizarte, provocarte o validarse a través de ti, entonces sí, ese patrón puede lastimar tu estabilidad emocional. Porque amar no es competir con los muertos, es construir algo que los supere, sin necesidad de contarlos. Señal 5. Un historial de relaciones cortas. No siempre habla de incapacidad. A veces habla de expectativas claras. Dicen que si una mujer ha tenido muchas relaciones cortas es porque no sabe comprometerse, porque siempre se aburre, porque nunca construye nada profundo. Y ahí viene el juicio inmediato. Si nunca ha durado más de 6 meses con alguien, no va a durar contigo. Pero, ¿de verdad crees que la duración de una relación define la capacidad de amar? ¿O será que en algunos casos la verdadera muestra de inteligencia emocional es saber soltar a tiempo? Vivimos en una cultura que glorifica la permanencia, sin importar la calidad. Parece que lo importante es cuánto duró y no cómo se vivió. Entonces, cuando una mujer ha tenido varias relaciones breves, asumimos que el problema es ella. Pero, ¿y si lo que pasa es que ella no se conforma fácilmente? ¿Y si simplemente ha sido valiente para salir de donde no había reciprocidad, profundidad ni crecimiento? A veces, las mujeres que más rápido terminan una relación son las que más claras tienen sus necesidades. Ahora bien, también es cierto que existen personas que se mueven de relación en relación como quien cambia de escenario para no mirar adentro, que saltan de un vínculo al otro para evitar el vacío, el silencio, el dolor de enfrentarse a sí mismas. Y eso también es real. Es el llamado vínculo interruptus. Relaciones que no llegan a echar raíz porque la persona vive atrapada en el inicio eterno. Solo tolera la pasión, no la profundidad. Solo soporta el encanto, no el compromiso. ¿Y sabes cómo reconocerlo? Por el patrón. Cuando todas las historias terminan igual, cuando hay siempre un culpable afuera, cuando las historias se solapan y nunca hay tiempo para sanar entre una y otra. Y si eso es lo que ves, con honestidad, sin juicio, entonces sí, pon atención, porque estar con alguien que solo sabe vivir en la euforia del inicio, pero no construye base para quedarse, te puede dejar emocionalmente drenado. Pero si estás con una mujer que ha vivido historias breves, que ha aprendido, que no te habla mal de su pasado ni se victimiza, entonces tal vez no estás frente a alguien inconstante. Estás frente a alguien que no negocia lo que merece. Y eso, más que un problema, es una invitación a estar a la altura. Señal 6. No todo lo que te atrajo es una estrategia. A veces es solo una mujer que se conoce. Una idea que circula mucho en estos discursos es esta: si sabe cuándo acercarse, cuándo mirarte, cuándo alejarse, si parece tener un control exacto sobre tu deseo, entonces está jugando contigo. Y claro, cuando uno se siente vulnerable frente a una mujer segura, magnética, centrada emocionalmente, la mente defensiva del hombre asume de inmediato: me quiere manipular, está usando su cuerpo, su dulzura o su necesidad para conseguir algo. Pero, ¿y si no es manipulación? ¿Y si simplemente es una mujer que ya se conoce? Una mujer que no se arrastra, no se regala, pero tampoco se esconde. Existe una diferencia enorme entre manipular y seducir.
entre usar la energía femenina como un arma y habitarla como una verdad interna. La mujer que sabe lo que quiere, que se comunica con el cuerpo, con la mirada, con la energía, no siempre lo hace para dominarte. Muchas veces lo hace porque así ama, así vibra, así vive. Y aquí hay una verdad que incomoda a muchos. Muchos hombres no saben cómo reaccionar frente a una mujer libre. Una mujer que no te persigue, pero tampoco te necesita, que no se desespera por agradarte, pero tampoco te rechaza, que no se explica, no se justifica y no entra en tus juegos de poder porque no los necesita. Y a eso muchos le dicen fría, calculadora, peligrosa. Pero no, eso no es frialdad, es centro, no es estrategia, es instinto afinado. Ahora bien, sí existen mujeres que aprendieron a jugar con la atención masculina, que se acercan cuando quieren algo, se alejan cuando no lo consiguen, que se colocan como frágiles solo para activar tu instinto de protección. Y ahí, hermano, sí, eso es manipulación. Y si te sientes constantemente usado, puesto a prueba, desestabilizado emocionalmente, sal de ahí, con dignidad, con claridad, con amor propio, porque el amor no debería sentirse como un examen, ni como una obra de teatro. Pero ojo, no confundas tu propio miedo a la entrega con un supuesto juego de ella, porque a veces ella no está jugando, solo está mostrándote lo que es ser una mujer completa. Y tal vez tú aún no has aprendido a estar con una. Señal 7. Cuando la conexión se vuelve una moneda, no siempre es frialdad. A veces es una herida que aún no sabes sanar. Una de las ideas más duras y peligrosas que se repiten es esta. Ella te da afecto cuando quiere algo. Te retira el cuerpo cuando está molesta. Te seduce para conseguir perdón, atención o favores. Entonces, eso no es amor, es estrategia. Y sí, puede ser verdad, pero cuidado, la verdad sin contexto es un juicio disfrazado de argumento, porque muchas veces no es frialdad, es una herida relacional. Una mujer que aprendió desde muy joven que su afecto solo era bien recibido cuando traía algo a cambio, que su cercanía emocional solo era bienvenida cuando servía para calmar, complacer o resolver. ¿Y sabes qué hace el cerebro cuando repite eso durante años? Crea un patrón. Si quiero que me escuchen, tengo que entregar algo. Si quiero sentirme segura, tengo que seducir. Si quiero que me perdonen, tengo que tocarlo. Y eso, aunque no es sano, es humano. Porque lo que muchas veces ves como manipulación, en realidad es un mecanismo de defensa, una forma torpe, pero real, de intentar mantener la conexión, un intento desesperado de no perder algo que no sabe cuidar de otra forma. Ahora seamos claros, cuando una persona, hombre o mujer, convierte constantemente el cariño en una moneda de cambio, cuando solo se muestra disponible si obtiene algo a cambio, cuando condiciona su afecto, su presencia y su ternura a tus errores o a sus deseos, entonces sí, hay un riesgo real, porque no estás en una relación, estás en un contrato emocional, y ese tipo de dinámica destruye la confianza. Lo que debería ser un refugio se vuelve una negociación. Lo que debería unir termina desgastando, y en esos casos, más allá de la compasión por su historia, tienes que protegerte. No puedes sanar a alguien que sigue usándote para llenar su vacío. No puedes construir amor donde hay chantaje emocional. Ahora, si estás con una mujer que reconoce ese patrón, que sabe que lo aprendió y que quiere romperlo, entonces estás frente a alguien valiente, porque el verdadero crecimiento no está en negar lo vivido, sino en dejar de repetirlo a costa del otro. Y tú también puedes ayudar, no con castigos, no con exigencias, no con control, sino con presencia firme, con límites claros y con conversaciones honestas. Porque a veces el amor no sana las heridas del otro, pero sí puede mostrarle que ya no necesita usarte para no sentirse sola. A lo largo de este video te presenté una versión completamente distinta a la que circula en redes sociales.
una mirada contraria a esos discursos que reducen a la mujer a 7 señales ocultas para saber si ha estado con muchos hombres antes que tú. Y te lo digo con total honestidad, no vengo a negar que esos patrones existan, sí existen, sí se repiten, y sí pueden doler. Pero lo que quiero es invitarte a pensar distinto, a mirar más profundo, y sobre todo, a escuchar desde otro lugar. Porque muchos de esos comportamientos que te parecen manipuladores, fríos o calculados, en realidad son el reflejo de un sistema emocional que esa mujer no eligió, pero que tuvo que aprender para sobrevivir. ¿Sabías que muchas mujeres crecieron creyendo que el sexo era lo mismo que el amor? Que para ser queridas tenían que entregarse, que para ser aceptadas tenían que seducir, que su cuerpo era la única puerta para conseguir cariño, compromiso y respeto. Y cuando una niña, una adolescente, una mujer joven vive así durante años, llega a la adultez con una idea distorsionada. Si no doy, no valgo. Si no provoco, no me miran. Si no me acerco primero, me dejan. Y eso no es frialdad. Es carencia disfrazada de autonomía, es una herida maquillada de control, es miedo intentando parecer fortaleza, y por eso te lo digo de frente, juzgar a una mujer solo por el número de parejas que tuvo es pereza emocional, y más que eso, es injusto, porque estás viendo las consecuencias sin entender la historia. Y si todo esto te incomoda, si te provoca celos, inseguridad o enojo, entonces tal vez tú también tienes heridas que necesitas mirar, porque un hombre maduro no mide el valor de una mujer por su pasado, la observa en el presente, siente su entrega y reconoce la verdad que hay en su mirada. Ahora bien, si identificas patrones dañinos, actitudes que te hieren, juegos emocionales o relaciones transaccionales, sé firme. Sal con dignidad, pero no salgas con juicio. Porque lo que ella hace puede ser reflejo de su dolor, pero lo que tú aceptas es tu responsabilidad. Y al final, todo se reduce a esto. ¿Qué tipo de relación quieres construir? ¿Una donde el pasado lo determina todo? ¿O una donde el presente sea lo suficientemente fuerte para reescribir cualquier historia? Tú decides.